vi a don Elías parado en el jardín, rodeado de candelas negras que iluminaban un círculo dibujado con sal y pétalos marchitos. Tenía en sus manos un libro viejo, cuyas páginas parecían brillar con un fuego propio. Sentí un escalofrío que recorrió toda mi columna y cerré todas las cortinas. ¿Es mi vecino la parca? Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. ¿Están preparados para escuchar estos relatos inquietantes y perturbadores? Realmente revisaron sus hogares y apagaron las luces. Pongan mucha atención si se atreven a seguir escuchando los siguientes relatos. Dale play, que ya empezamos. Son las 3:30 de la madrugada. La lluvia azota con furia los cristales de mi ventana, mezclándose con el viento que arrastra un aullido lejano, como si la noche misma estuviera desangrándose en susurros. Los truenos retumban en el cielo oscuro y yo, acostado en mi cama, no puedo dejar de escuchar esos ruidos raros provenientes de mi vecino. Vivo en un barrio viejo de México donde las leyendas se confunden con la realidad y la oscuridad parece tener vida propia. Mi vecino don Elías siempre ha sido un hombre extraño, silencioso, encorvado, con una mirada profunda y fría que penetra hasta los huesos. Nunca habla con nadie y sus salidas son aún más espeluznantes. Siempre es ahora improbables, vestido con una capa negra que roza el suelo y acompañado de un gato negro de ojos amarillos que desaparece en la oscuridad sin dejar rastro alguno. Desde hace semanas he notado algo inquietante y perturbador. Por las noches cuando todos duermen. Sí, cuando todos duermen, algo extraño sucede. Cuando todos duermen, la luz de su casa se apaga completamente, pero un aura oscura parece envolverla. A veces escucho murmullos en lenguas olvidadas y otras en gritos desgarradores que hielan la sangre. Hoy la tormenta es más fuerte. El viento hace que las ramas de los árboles choquen contra mi ventana, como si quisieran advertirme de algo. Me armé de valor y me asomé por la cortina. Vi a don Elías parado en el jardín, rodeado de candelas negras que iluminaban un círculo dibujado con sal y pétalos marchitos. Tenían en sus manos un libro viejo, cuyas páginas parecían brillar con un fuego propio. Sus labios pronunciaban palabras que no entendía, pero el peso de su voz hacía vibrar el aire mismo. En el centro del círculo una figura oscura emergía lentamente, como si la misma muerte estuviera tomando forma ante mis ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y cerré las cortinas de golpe. Pero no pude evitar preguntarme, ¿es mi vecino la parca? Disfrazada como un brujo realizando un ritual prohibido para controlar fuerzas que ningún ser humano debería tocar. Decidí acercarme esa noche. Con precaución, bajé las escaleras y salí al jardín. El aire estaba cargado, denso, como si respirara conmigo. Cuando llegué a la puerta de don Elías, esta se abrió lentamente, revelando una sombra que parecía absorber toda la luz. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó con una voz profunda, casi un susurro. ¿Qué haces aquí a estas horas? Le conté que había escuchado los ruidos y que no podía dormir pensando en lo que hacía. Él me miró fijamente y tras una pausa larga me invitó a pasar. En el interior, la atmósfera era pesada, llena de símbolos ancestrales, pintados en las paredes con tinta negra. Me explicó que no era la parca,
lo que sí era un brujo guardián, protector de un equilibrio frágil entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El ritual que realizaba era para evitar que entidades malignas atravesaran el velo y desataran el caos en nuestro mundo. Aquella noche aprendí que el mal no siempre es lo que parece, que en este rincón de México, bajo la tormenta y los truenos, hay secretos que solo unos pocos pueden entender. Don Elías no era mi vecino, era un vigilante en la oscuridad, un guardián solitario que caminaba con la muerte, sin miedo, para protegernos a todos. Cuando salí de su casa, la tormenta cesó, un silencio profundo llenaba el aire, y por primera vez sentí que la noche ya no me asustaba, porque sabía que aunque el horror acechara, había alguien enfrentándolo en las sombras. Las sombras en la tormenta. La tormenta rugía afuera con una furia implacable. El viento azotaba las ventanas de mi apartamento y el estruendo de los truenos hacían vibrar las paredes. Afuera las ramas se retorcían como garras negras y en el silencio intermitente entre relámpagos parecían escucharse varios susurros que no eran de este mundo. Quizás eran solo mis nervios jugando conmigo, pero esa noche algo en el aire era diferente. Había una presencia oscura latente que venía desde el pasillo. Desde hace semanas me rondaba una inquietud que no lograba sacudir. Mi vecino, el hombre que vivía al otro lado del pasillo, siempre cerrado, casi nunca visto, me despertaba una mezcla de temor y curiosidad. Rumores en el edificio hablaban de ritos extraños, luces rojas filtrándose por su puerta a altas horas de la madrugada y un olor dulzón y nauseabundo que nadie podía explicar. Era cierto, mi vecino realmente estaba involucrado en algo infernal. Decidí que debía saber la verdad. Esa noche, armado solo con mi linterna y un espíritu decidido a enfrentar lo desconocido, me acerqué a su puerta. Golpeé. Nada. Y un viento helado me saludó. Y fue justo entonces cuando noté en el suelo una tabla ouija, cubierta de polvo pero con letras aún visibles, como si alguien la usara no hace mucho. Mi corazón latía con fuerza y mis dedos temblorosos la recogieron. La puerta estaba entreabierta. Sí, entreabierta. Entré sin pensarlo. La casa estaba sumida en una penumbra densa, rota solo por las sombras danzantes proyectadas por la luz de los relámpagos. El olor dulce se intensificaba, mezclado con un aroma metálico, casi de sangre. Ruidos lejanos, estruendos sordos, alguna respiración entrecortada. Me adentré más, siguiendo un sendero invisible de miedo y fascinación. Les voy a decir algo. Me gustan estos temas, pero la verdad es que me da miedo. Yo seguí avanzando. Encontré un altar improvisado, velas negras consumiéndose lentamente, símbolos arcanos dibujados en el suelo, y un libro abierto en una lengua que no reconocía. Sería el libro rojo, no lo sé. Al lado,
un cuenco con sangre fresca. De repente una voz gutural susurró desde la oscuridad: ¿por qué has venido, mortal? Un escalofrío recorrió mi espalda. Era él, mi vecino, o mejor dicho, la criatura que habitaba bajo esa máscara humana. Su piel pálida resplandecía tenuamente y sus ojos reflejaban un fuego que no pertenecía a este mundo. Vampiros, demonios, alguna abominación ancestral. No lo sabía, pero su aura era aterradora. Era aterradora. Vine a saber la verdad, respondí con voz firme, aunque mi cuerpo gritaba por escapar. ¿Eres satánico? ¿Qué es todo esto? Él sonrió, mostrando colmillos afilados, y su risa resonó con la fuerza del trueno. No debiste venir. No debiste venir. Más allá de los nombres y las etiquetas, soy un ser que juega con la noche, que invoca sombras y controla el miedo, pero no soy tu enemigo, a menos que tú lo quieras. Sentí como la tormenta se intensificaba, como si el mundo mismo respondiera a sus palabras. Su figura se desvaneció entre sombras que adquirieron vida propia, transformándose en vampiros espectrales que giraban a nuestro alrededor. Susurros secretos prohibidos. Entonces, una idea cruzó mi mente, una tabla ouija con la posición de mi voluntad. Coloqué mis manos sobre ella y pregunté en voz alta: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? La boca se movió lentamente hacia atrás, pero su rostro volvió cercano, sus ojos ahora llenos de una tristeza insondable. No busco guerra ni paz, sino equilibrio. Lo que ves como terror, yo lo llamo existencia. Te dejo elegir: huir y olvidar, o quedarte y saber. La tormenta comenzaba a calmarse y empezaba a amanecer. Tomé una decisión. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Y así, esa noche marcada por la tormenta, aprendí que el verdadero horror no habita solo en sombras o rumores, sino en la indiferencia ante lo oculto. Mi vecino no era simplemente un hombre ni un demonio, era el guardián de los secretos. Sí, el guardián. Uno piensa que porque hacer estas cosas ya uno es el demonio o es la parca. Ay, pero parece que no. Hay personas que lo hacen para protegerse y proteger. Mientras salía de aquella casa, la sombra de aquel ser me siguió, no como amenaza, sino como protección, porque en el equilibrio entre la luz y la oscuridad encontré un nuevo destino, con el misterio. No huir de él. La noche en Buenos Aires tenía un aire distinto a aquella vez. No era la ciudad vibrante y bulliciosa que conocía. Estaba envuelta en un silencio extraño, quebrado solo por el susurro del viento entre los árboles, el lejano rumor de una lluvia incipiente. Vivía en las afueras, donde los edificios comenzaban a diluirse en campos abiertos y la oscuridad se volvía densa, casi palpable. Mi vecino siempre me había
parecía un hombre reservado con una mirada que parecía esconder secretos antiguos. Desde hacía semanas, cada noche lo veía salir con extraños objetos, velas negras, incienso, símbolos dibujados en papeles amarillentos. Me decía que eran simples rituales para atraer energías positivas, pero algo en su actitud me inquietaba. Esa noche, arrebatado por la curiosidad y un extraño presentimiento, lo fui a visitar. Me fui cercando. Salí justo cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer tímidamente. Caminé hacia su casa, que estaba al borde de un campo amplio, donde solo se escuchaban los murmullos del viento y a lo lejos el aullido lastimero de algún animal solitario. La tormenta amenazaba con desatarse y la penumbra parecía tragarse cada paso que daba. Llegar a la puerta estaba entreabierta. Un olor fuerte y terroroso me golpeó al entrar. Mezcla de tierra mojada, humo denso y algo más indescriptible, como si la noche misma estuviera respirando dentro de aquel lugar. Sebastián estaba en el centro de una habitación iluminada solo por la tenue luz de varias velas negras, formando un círculo perfecto alrededor suyo. En el suelo símbolos extraños estaban pintados con una sustancia oscura que brillaba con la humedad. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?, preguntó sin mirarme. Su voz era un murmullo, casi un eco. Intenté retroceder, pero la lluvia afuera se intensificó, arrastrando el sonido del mundo exterior hacia uno sepulcral. El viento comenzó a aullar más fuerte, como si respondiera a algo que apenas podía percibirse. Sebastián levantó las manos al cielo nublado y empezó a recitar palabras de rituales en una lengua desconocida. Decía algo así: Satán, Satán, ven, o algo así se sentía, pero no se entendía bien qué decía. Sus tonos subían y bajaban hasta fusionarse con los sonidos erráticos de los truenos. Sentí un frío penetrante que no venía del aire. La habitación pareció oscurecerse aún más, hasta que la luz de las velas tembló violentamente, como si algo invisible luchara alrededor. En un instante un gruñido profundo resonó desde el campo, seguido de una serie de aullidos que me helaron la sangre y penetraron los huesos. La figura comenzó a cambiar, sus ojos se tornaron negros como pozos sin fondo y un halo oscuro emergió a su alrededor como una sombra viva alimentada por la tormenta. Me quedé paralizado mientras la puerta se cerraba de golpe, atrapándome dentro de aquel círculo de símbolos y voces antiguas. La lluvia golpeaba furiosa y los cristales y el viento parecía caminar entre nosotros, trayendo consigo un sufrimiento primigenio que se manifestaba en aquellos aullidos. Con voz firme logré articular: Sebastián, detente. Sebastián, detente. Esto no es lo que pensabas. Pero él ahora me respondió con una sonrisa gélida. No entiendes. Esto es solo el principio. En Buenos Aires, entre la ciudad y el campo, hay puertas que han estado cerradas por siglos. Anocheces como este despiertan lo que el hombre olvidó respetar. Un estremecimiento sacudió la casa y sentí como el suelo bajo mis pies vibraba con una vida propia. En el círculo emergieron figuras difusas, sombras que se disolvían con cada relámpago que iluminaba brevemente la habitación. Entendí entonces que el ritual de Sebastián había abierto un umbral, que aquellos aullidos no provenían de simples animales, sino de presencias antiguas que venían del círculo. Grité, y por un momento la tormenta pareció amainar. Sebastián cayó al suelo, exhausto, mientras las figuras desaparecían lentamente. Tomé las manos frías de mi vecino y le exigí: nunca vuelvas a hacer esto.
Nunca vuelvas a hacer esto. Él asintió, sus ojos volviendo poco a poco a la normalidad, y junto con la lluvia el campo alrededor de la casa volvía a respirar tranquila. En aquella noche el viento dejó de aullar con terror, y aunque la lluvia siguió cayendo, la oscuridad ya no ocultaba aquellos secretos. Pero yo siempre recuerdo que las afueras de la ciudad, en cierta noche tormentosa, lo ancestral despertó junto con el miedo, y que a veces el vecino más tranquilo puede ser el guardián o prisionero de fuerzas que nadie debería invocar. El misterio de la casa del anciano. La angustia se había instalado en el hogar de los Sánchez. La ausencia de Leonardo, su pequeño de 10 años, había dejado un vacío en sus corazones. Las autoridades, con su infatigable búsqueda, no daban con el paradero del niño. La última vez que lo vieron fue cuando salió hacia el parque, prometiendo no tardar, pero Leonardo nunca pudo regresar. Era un estudiante aplicado y nunca había dado problemas. La idea de que hubiera huido de casa era impensable. Sin embargo, la policía barajaba esa posibilidad, sugiriendo que tal vez buscaba a sus padres, quien lo había abandonado cuando era pequeño. Pero la madre de Leonardo, atormentada por una intuición que no podía ignorar, sabía que algo más oscuro estaba en juego. Una sospecha que la conducía a una vieja casona de adobe al final de la calle, donde habitaba una anciana de cabello blanco y mirada perdida. Esa anciana, conocida por todos como Doña Juana, había perdido la cordura años atrás tras la muerte de su esposo e hijo. Su hija, la única que le quedaba, luchaba contra sus propios demonios en un centro de rehabilitación. La mayoría de la gente la compadecía, pero la madre de Leonardo la veía con recelo. Había sido testigo de extraños rituales que la anciana realizaba en su patio, bajo la tenue luz de la luna. Comunidad, estamos en la cuarta historia. Pongan mucha atención, pónganse cómodos y apaguen sus luces, si no la han apagado aún. Noche tras noche, Doña Juana dibujaba un círculo de sal en la tierra y colocaba una vena en su centro. Murmuraba palabras intangibles, como si estuviera poseída por una fuerza invisible. A veces la madre de Leonardo la veía llorar desconsoladamente, como si abrazara a un fantasma o algo así. Otras veces asentía con la cabeza con una sonrisa enigmática. Tras concluir su ritual, barría la sal con rapidez y apagaba las velas. Lo que más aterrorizaba a la madre de Leonardo fue un detalle que observó hace unas semanas. La anciana había dibujado la silueta de un niño en la pared. Días después, Leonardo desapareció. Y la noche en que el niño se desvaneció, la silueta de la pared también se esfumó. La madre de Leonardo estaba convencida de que su hijo estaba cautivo en la casa de Doña Juana. Las sombras que veía en el patio por la noche, la silueta que se movía junto a la anciana, los lamentos que escuchaba en la madrugada, todo indicaba que Leonardo estaba atrapado en su mundo de locura. Desesperada por salvar a su hijo, intentó contarle a su esposo lo que había visto, pero él la miró con compasión, creyendo que la angustia por la desesperación de Leonardo la había llevado al borde del colapso. La incitó a no fantasear y a dejar de ver películas de terror. Pero la madre de Leonardo no podía deshacerse de la imagen de la anciana dibujando a otra silueta de niño en la pared, junto a la sombra que ella estaba segura que era su hijo. Esta historia se titula El misterio de la casa de la anciana. Comunidad, llegamos al final de este episodio de relatos, pero vendrán más. Espero que estén atentos. Si no están suscritos, se puedan suscribir para más contenido como estos.
Déjanos un comentario si alguna vez le ha tocado pasar por algo parecido con estos tipos de rituales o algo extraño que hayan pasado. Deja un comentario, dale like para saber si te ha gustado. Espero que anden bien. Comunidad, gracias por permitirnos entrar en sus hogares con estos relatos perturbadores e inquietantes. Espero que estén atentos para el próximo título, porque vendrán más historias y relatos. Gracias por escucharnos. Hasta un nuevo episodio.